El Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Capítulo 61. Paorán informa a Moroni de la insurrección y rebelión contra el gobierno. Los realistas se apoderan de Zaraemla y conciertan una alianza con los lamanitas. Paorán solicita ayuda militar contra los rebeldes. Y he aquí, aconteció que poco después que hubo enviado su epístola al gobernador del país, Moroni recibió una epístola de Paorán, el gobernador, y estas son las palabras que recibió. Yo, Paorán, gobernador de este país, envío estas palabras a Moroni, capitán en jefe del ejército. He aquí, Moroni, te digo que no me regocijo por vuestras grandes aflicciones. Sí, ello contrista mi alma. Mas he aquí, hay quienes se regocijan en vuestras aflicciones. Sí, al grado de que se han sublevado contra mí, y también los de mi pueblo, que son hombres libres. Sí, y los que se han sublevado son sumamente numerosos. Y son esos que han tratado de arrebatarme el asiento judicial, los que han sido los causantes de esta gran iniquidad, porque se han valido de muchas lisonjas, y han desviado el corazón de mucha gente, lo cual será la causa de grave aflicción entre nosotros. Ellos han detenido nuestras provisiones y han intimidado a nuestros hombres libres, de modo que no han ido a vosotros. Y he aquí, me han hecho retroceder ante ellos, y he huido a la tierra de Gedeón con cuantos hombres me ha sido posible reunir. Y he aquí, he enviado una proclamación por toda esta parte de la tierra, y he aquí, se nos están uniendo diariamente a tomar las armas en defensa de su país y su libertad, y para vengar nuestros agravios. Y han venido a nosotros, a tal grado que aquellos que se han alzado en rebeldía contra nosotros son desafiados. Sí, al punto de que nos temen, y no se atreven a salir a la batalla contra nosotros. Se han apoderado de la tierra, o sea, de la ciudad de Zaraemla. Se han nombrado un rey, y éste ha escrito al rey de los lamanitas, y ha concertado una alianza con él. Y en esta alianza ha convenido en retener la ciudad de Zaraemla, retención que él supone hará posible que los lamanitas conquisten el resto de la tierra, y él sería nombrado rey de este pueblo cuando los lamanitas lo hayan conquistado. Ahora bien, me has censurado en tu epístola, pero no importa. No estoy enojado, antes bien me regocijo en la grandeza de tu corazón. Yo, Paorán, no ambiciono el poder, sino únicamente retener mi asiento judicial a fin de conservar los derechos y la libertad de mi pueblo. Mi alma permanece firme en esa libertad en la que Dios nos ha hecho libres. Y he aquí, resistiremos la iniquidad aún hasta el derramamiento de sangre. Nosotros no verteríamos la sangre de los lamanitas si permaneciesen en su propia tierra. No verteríamos la sangre de nuestros hermanos si no se alzaran en rebeldía y tomaran la espada contra nosotros. Nos someteríamos al yugo de la servidumbre si lo exigiera la justicia de Dios, o si Él nos mandara que lo hiciéramos. Mas he aquí, Él no nos manda que nos sujetemos a nuestros enemigos, sino que pongamos en Él nuestra confianza, y Él nos librará. Por lo tanto, mi querido hermano Moroni, resistamos al mal, y el mal que no podamos resistir con nuestras palabras, sí, tal como las rebeliones y disensiones, resistámoslo con nuestras espadas, para que retengamos nuestra libertad, para que nos regocijemos en el gran privilegio de nuestra iglesia y en la causa de nuestro Redentor y nuestro Dios. Por lo tanto, ven a mí rápidamente con unos pocos de tus hombres, y deja el resto al mando de Ley y de Teancum. Dales facultad para conducir la guerra en esa parte de la tierra, según el Espíritu de Dios, que también es el Espíritu de libertad que está en ellos. He aquí, les he enviado algunas provisiones para que no perezcan hasta que puedas venir a mí. Reúne cuantas fuerzas puedas en el curso de tu marcha hacia acá, y marcharemos rápidamente contra esos disidentes, con la fuerza de nuestro Dios, según la fe que hay en nosotros. Y nos apoderaremos de la ciudad de Zaraemla,
a fin de obtener más víveres para enviar a Lei y a Teancum. Sí, marcharemos contra ellos con la fuerza del Señor, y daremos fin a esta gran iniquidad. Así pues, Moroni, me alegro de haber recibido tu epístola, porque me hallaba algo inquieto concerniente a lo que deberíamos hacer, si sería justo marchar contra nuestros hermanos. Pero has dicho que a menos que se arrepientan, el Señor te ha mandado ir contra ellos. Procura fortalecer a Lei y a Teancum en el Señor. Diles que no teman porque Dios los librará. Sí, y también a todos aquellos que se mantienen firmes en esa libertad con que Dios los ha hecho libres. Y ahora concluyo mi epístola a mi amado hermano Moroni. Capítulo 62. Moroni parte para ayudar a Paorán en la tierra de Gedeón. Se ejecuta a los realistas que se niegan a defender su país. Paorán y Moroni se apoderan nuevamente de la ciudad de Nefía. Muchos de los lamanitas se unen al pueblo de Amón. Teancum mata a Morón y es muerto a su vez. Los lamanitas son arrojados de la tierra y se establece la paz. Elamán vuelve al ministerio y edifica a la iglesia. Y aconteció que cuando Moroni hubo recibido esta epístola, su corazón cobró ánimo, y se llenó de un gozo sumamente grande a causa de la fidelidad de Paorán, de que no era él también un traidor a la libertad ni a la causa de su patria. Pero también se afligió en extremo por la iniquidad de los que habían desalojado a Paorán del asiento judicial. Sí, en una palabra, por motivo de aquellos que se habían sublevado contra su país y también contra su Dios. Y sucedió que Moroni llevó consigo a un pequeño número de hombres, según los deseos de Paorán, y dio a Lei y Teancum el mando del resto de su ejército, y emprendió su marcha hacia la tierra de Gedeón. Y enarboló el estandarte de libertad en cuanto lugar entró, y reunió a cuantos refuerzos pudo en su marcha hacia la tierra de Gedeón. Y sucedió que miles se congregaron en torno de su estandarte, y tomaron sus espadas en defensa de su libertad para no caer en el cautiverio. Y así, cuando Moroni hubo reunido a cuantos hombres pudo durante su marcha, llegó a la tierra de Gedeón, y juntando sus fuerzas con las de Paorán, llegaron a ser sumamente fuertes, sí, más fuertes aún que los hombres de Pacus, que era el rey de aquellos disidentes que habían expulsado a los hombres libres de la tierra de Zaraemla, y se habían apoderado de esa tierra. Y aconteció que Moroni y Paorán descendieron con sus ejércitos hasta la tierra de Zaraemla, y marcharon contra la ciudad, y se enfrentaron con los hombres de Pacus, de modo que salieron a la batalla. Y he aquí que Pacus fue muerto y sus hombres fueron tomados prisioneros, y Paorán fue restablecido en su asiento judicial. Y a los hombres de Pacus se les hizo su juicio según la ley, y también a esos realistas que habían sido tomados y encarcelados, y los ejecutaron según la ley. Sí, todos esos hombres de Pacus y esos realistas, que más bien que tomar las armas en defensa de su país, querían luchar contra él, fueron ejecutados. Y así se hizo preciso que se observara estrictamente esta ley para la seguridad de su patria. Sí, y a cualquiera que hallaban negando su libertad, le ejecutaban sin dilación, de acuerdo con la ley. Y así concluyó el año 30 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi. Y Moroni y Paorán habían restaurado la paz a la tierra de Zaraemla, entre su propio pueblo, habiendo impuesto la muerte a todos los que no eran fieles a la causa de la libertad. Y aconteció que a principios del año 31 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi, Moroni inmediatamente hizo que se mandasen provisiones a Elamán, y que también se enviara un ejército de 6,000 hombres para ayudarle a preservar aquella parte de la tierra. Y también hizo que se mandara un ejército de 6,000 hombres, con cantidad suficiente de víveres, a los ejércitos de Lei y de Teancum. Y aconteció que se hizo esto con objeto de fortificar el país contra los lamanitas. Y sucedió que Moroni y Paorán, dejando un grupo considerable de hombres en la tierra de Zaraemla, emprendieron su marcha con un ejército numeroso hacia la tierra de Nefía, resueltos a conquistar a los lamanitas de esa ciudad.
Y sucedió que mientras avanzaban hacia esa tierra, capturaron a un grupo grande de lamanitas y mataron a muchos de ellos, y se apoderaron de sus provisiones y sus armas de guerra. Y acaeció que después de haberlos capturado, les hicieron concertar un convenio de que no volverían a tomar sus armas de guerra contra los nefitas. Y cuando hubieron hecho este convenio, los enviaron a habitar con el pueblo de Amón, y eran como unos 4,000 los que no habían perecido. Y sucedió que cuando los hubieron enviado, continuaron su marcha hacia la tierra de Nefía. Y aconteció que cuando hubieron llegado a la ciudad, plantaron sus tiendas en las llanuras de Nefía, cerca de esa ciudad. Y Moroni deseaba que los lamanitas salieran a la batalla contra ellos en las llanuras. Pero conociendo su extraordinario valor y viendo sus grandes multitudes, los lamanitas no se atrevieron a salir contra ellos. Por tanto, no salieron a la batalla ese día. Y al caer la noche, Moroni salió en la obscuridad de la noche y subió a lo alto de la muralla para espiar en qué parte de la ciudad acampaban los lamanitas con sus ejércitos. Y ocurrió que se hallaban hacia el oriente, cerca de la entrada, y todos estaban dormidos. Y Moroni se volvió a su ejército e hizo que prepararan rápidamente fuertes cuerdas y escalas para descolgarse desde lo alto de la muralla a la parte interior. Y aconteció que Moroni hizo que sus hombres avanzaran y subieran a lo alto de la muralla, y se descolgaran en esa parte de la ciudad, sí, el lado occidental, donde no estaban acampados los lamanitas con sus ejércitos. Y sucedió que todos se descolgaron dentro de la ciudad durante la noche, por medio de sus fuertes cuerdas y sus escalas, de modo que al amanecer ya todos estaban dentro de los muros de la ciudad. Y cuando despertaron los lamanitas y vieron que los ejércitos de Moroni estaban dentro de los muros, se atemorizaron en extremo, a tal grado que huyeron por el paso. Y cuando vio Moroni que huían delante de él, hizo que sus hombres avanzaran contra ellos, y mataron a muchos, y a muchos otros los cercaron y los tomaron prisioneros. Y el resto de ellos huyó a la tierra de Moroni, que se hallaba cerca de las playas del mar. Y así Moroni y Paorán se habían apoderado de la ciudad de Nefía sin la pérdida de una sola alma, y hubo muchos de los lamanitas que fueron muertos. Y aconteció que muchos de los lamanitas que eran prisioneros desearon unirse al pueblo de Amón y ser un pueblo libre. Y sucedió que a cuantos lo desearon, les fue concedido según sus deseos. De modo que todos los prisioneros lamanitas se unieron al pueblo de Amón, y empezaron a trabajar en sumo grado, labrando la tierra, cultivando toda especie de granos y criando rebaños y ganados de todas clases. Y así se vieron los nefitas aliviados de un gran peso. Sí, al grado de que fueron aliviados de todos los prisioneros lamanitas. Y ahora bien, aconteció que después que hubo ocupado la ciudad de Nefía, habiendo tomado muchos prisioneros, lo cual redujo apreciablemente los ejércitos de los lamanitas, y habiendo rescatado a muchos nefitas que habían sido prisioneros, cosa que reforzó considerablemente su ejército, Moroni partió de la tierra de Nefía para la tierra de Lei. Y acaeció que cuando vieron los lamanitas que Moroni marchaba contra ellos, nuevamente se atemorizaron y huyeron ante el ejército de Moroni. Y sucedió que Moroni y su ejército los persiguieron de ciudad en ciudad, hasta que se encontraron con Lei y Teancum. Y los lamanitas huyeron de Lei y Teancum por las tierras cerca de las orillas del mar, hasta que llegaron a la tierra de Moroni. Y los ejércitos de los lamanitas se habían reunido todos, de modo que se hallaban en un solo grupo en la tierra de Moroni, y Amorón, el rey de los lamanitas, estaba también con ellos. Y aconteció que Moroni y Lei y Teancum acamparon con sus ejércitos en los alrededores de las fronteras de la tierra de Moroni, de modo que los lamanitas quedaron rodeados en la frontera por el desierto al sur, y en la frontera por el desierto al este. Y así acamparon durante la noche. Pues he aquí, los nefitas y los lamanitas también se hallaban fatigados por motivo de la extensa marcha. Por tanto,
no intentaron ninguna estratagema durante la noche, excepto Teancum, porque estaba irritado en extremo en contra de Amorón, al punto de que él consideraba que Amorón y su hermano Amaliquía habían sido la causa de aquella grande y larga guerra entre ellos y los lamanitas, la cual había sido el motivo de tantas batallas y efusión de sangre, sí, y de tanta hambre. Y sucedió que Teancum, en su ira, entró en el campo de los lamanitas y se descolgó de las murallas de la ciudad, y fue de sitio en sitio, con una cuerda, de modo que halló al rey, y le arrojó una jabalina que lo hirió cerca del corazón. Pero he aquí, el rey despertó a sus siervos antes de morir, por lo que persiguieron a Teancum y lo mataron. Y sucedió que cuando Lei y Moroni supieron que Teancum había muerto, se afligieron en extremo, porque he aquí, había sido un hombre que había luchado valerosamente por su patria, sí, un verdadero amigo de la libertad, y había padecido muchísimas aflicciones sumamente graves. Mas he aquí, había muerto, y había seguido el camino de toda la tierra. Y ocurrió que a la mañana siguiente, Moroni avanzó y cayó sobre los lamanitas a tal grado que los hirieron con gran estrago, y los arrojaron de la tierra, y los lamanitas huyeron, así que no volvieron contra los nefitas en esa época. Y así llegó a su fin el año 31 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi, y así habían tenido guerras y efusión de sangre, y hambre, y aflicción por el espacio de muchos años. Y había habido asesinatos, y contenciones, y disensiones, y toda clase de iniquidades entre el pueblo de Nefi. No obstante, por el bien de los justos, sí, a causa de las oraciones de los justos, fueron preservados. Mas he aquí, por motivo de la sumamente larga continuación de la guerra entre los nefitas y los lamanitas, muchos se habían vuelto insensibles por motivo de la extremadamente larga duración de la guerra, y muchos se ablandaron a causa de sus aflicciones, al grado de que se humillaron delante de Dios con la más profunda humildad. Y ocurrió que después que hubo fortificado aquellas partes de la tierra que más expuestas estaban a los lamanitas, hasta que quedaron suficientemente fuertes, Moroni volvió a la ciudad de Saraemla, y Elamán también se volvió al lugar de su herencia, y nuevamente quedó establecida la paz entre el pueblo de Nefi. Y Moroni entregó el mando de sus ejércitos a su hijo, cuyo nombre era Moronía, y se retiró a su propia casa a fin de pasar el resto de sus días en paz. Y Paorán volvió a su asiento judicial, y Elamán emprendió otra vez la predicación de la palabra de Dios al pueblo, pues por causa de tantas guerras y contenciones, se había hecho necesario que de nuevo se hiciera una reglamentación en la iglesia. Por tanto, Elamán y sus hermanos salieron y declararon la palabra de Dios con mucho poder, convenciendo a mucha gente de sus iniquidades, lo que los hizo arrepentirse de sus pecados y ser bautizados para el Señor su Dios. Y ocurrió que otra vez establecieron la iglesia de Dios por toda la tierra. Sí, y se establecieron reglamentos concernientes a la ley, y fueron elegidos sus jueces y jueces superiores. Y el pueblo de Nefi una vez más empezó a prosperar en la tierra, y de nuevo comenzó a multiplicarse y a hacerse sumamente fuerte en la tierra, y comenzaron a hacerse muy ricos. Mas no obstante sus riquezas, su poder y su prosperidad, no se ensalzaron en el orgullo de sus ojos, ni fueron lentos en acordarse del Señor su Dios, sino que se humillaron profundamente delante de Él. Sí, recordaban cuán grandes cosas había hecho el Señor por ellos, cómo los había librado de la muerte, y del cautiverio, y de cárceles, y de todo género de aflicciones, y los había rescatado de las manos de sus enemigos, y oraban al Señor su Dios continuamente, al grado de que Él los bendijo de acuerdo con su palabra, de modo que se hicieron fuertes y prosperaron en la tierra. Y sucedió que se hicieron todas estas cosas.
Y murió Elamán en el año 35 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi. Capítulo 63. Shiblón y después de él Elamán se hacen cargo de los anales sagrados. Muchos nefitas viajan a la tierra del norte. Agod construye barcos que navegan en el mar del oeste. Moronía vence a los elamanitas en una batalla. Y ocurrió que a principios del año 36 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi, Shiblón se hizo cargo de los sagrados objetos que Alma había entregado a Elamán. Y Shiblón era un hombre justo, y anduvo rectamente ante Dios, y procuró hacer el bien continuamente, y guardar los mandamientos del Señor su Dios. Y su hermano también lo hizo. Y sucedió que murió Moroni también. Y así concluyó el año 36 del gobierno de los jueces. Y aconteció que en el año 37 del gobierno de los jueces hubo una compañía numerosa de hombres, sí, la cantidad de 5,400 hombres, con sus esposas y sus hijos, que salieron de la tierra de Zaraemla para la tierra que se hallaba al norte. Y acaeció que Agod, siendo un hombre de extraordinaria curiosidad, fue por tanto y construyó un barco sumamente grande en los confines de la tierra de abundancia, cerca de la tierra de desolación, y lo echó a la mar del oeste, cerca de la estrecha lengua de tierra que conducía a la tierra del norte. Y he aquí, entraron en él muchos de los nefitas, y se hicieron a la mar con muchas provisiones, y también muchas mujeres y niños, y se dirigieron hacia el norte, y así concluyó el año 37. Y en el año 38 este hombre construyó otros barcos, y el primer barco también volvió, y muchos otros entraron en él, y también llevaron consigo gran cantidad de provisiones, y partieron otra vez hacia la tierra del norte. Y acaeció que nunca más se volvió a saber de ellos, y suponemos que se ahogaron en las profundidades del mar. Y sucedió que otro barco también se hizo a la vela, y a dónde fue no lo sabemos. Y sucedió que en este año hubo mucha gente que salió hacia la tierra del norte, y así concluyó el año 38. Y aconteció que en el año 39 del gobierno de los jueces también murió Shiblón, y Coriantón había partido para la tierra del norte en un barco, para llevar provisiones a la gente que había ido a aquella tierra. Por tanto, fue menester que Shiblón entregara, antes de morir, aquellos objetos sagrados al hijo de Elamán, que también se llamaba Elamán, habiéndosele dado el nombre de su padre. Y he aquí, todos aquellos grabados que se hallaban en manos de Elamán se escribieron y se enviaron entre los hijos de los hombres por toda la tierra, con excepción de aquellas partes que Alma había mandado que no se enviaran. No obstante, aquellas cosas debían guardarse sagradas y transmitirse de una generación a otra. Por tanto, se habían entregado en este año a Elamán, antes de la muerte de Shiblón. Y también ocurrió que en este año hubo algunos disidentes que se habían unido a los lamanitas, y de nuevo fueron provocados a la ira contra los nefitas. Y también en este mismo año llegaron con un ejército numeroso para la guerra contra el pueblo de Moronía, o sea, el ejército de Moronía, en la cual fueron vencidos y arrojados otra vez a sus propias tierras, sufriendo grandes pérdidas. Y así terminó el año 39 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi. Y así concluyó la narración de Alma y de Elamán su hijo, y también de Shiblón, que era hijo de Alma. El libro de Elamán, un relato de los nefitas, sus guerras, contiendas y disensiones. También las profecías de muchos santos profetas antes de la venida de Cristo, según los anales de Elamán, que era hijo de Elamán, y también según los anales de sus hijos, hasta la venida de Cristo. Además, se convierten muchos lamanitas, un relato de la conversión de estos, un relato de la rectitud de los lamanitas y de las iniquidades y las abominaciones de los nefitas, según los anales de Elamán y de sus hijos, hasta la venida de Cristo, relato que se llama el libro de Elamán. Capítulo 1.
Paorán hijo llega a ser el juez superior y es asesinado por Kishkumen. Pacumeni ocupa el asiento judicial. Coriantumr dirige los ejércitos lamanitas, se apodera de Zarahemla y mata a Pacumeni. Moronía derrota a los lamanitas y se vuelve a apoderar de Zarahemla. Coriantumr es muerto. Y he aquí, aconteció que al principiar el año 40 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi, empezó a surgir una grave dificultad entre el pueblo nefita, porque he aquí, Paorán había muerto, y había seguido el camino de toda la tierra. Por tanto, comenzó a haber una grave contención concerniente a cuál de los hermanos, que eran hijos de Paorán, iba a ocupar el asiento judicial. Y estos son los nombres de los que se disputaban el asiento judicial, quienes también causaron la contención entre el pueblo: Paorán, Paanki y Pacumeni. Ahora bien, estos no eran todos los hijos de Paorán, porque tenía muchos, sino que eran los que se disputaban el asiento judicial. Por tanto, ocasionaron 3 divisiones entre el pueblo. Sucedió, sin embargo, que la voz del pueblo eligió a Paorán para ser juez superior y gobernador del pueblo de Nefi. Y sucedió que cuando Pacumeni vio que no podía obtener el asiento judicial, se unió a la voz del pueblo. Pero he aquí, Paanki y aquellos del pueblo que querían que él los gobernara, se enojaron en extremo. Por tanto, estaba a punto de incitarlos a que se sublevaran contra sus hermanos. Y aconteció que cuando estaba para hacer esto, he aquí lo apresaron y lo juzgaron según la voz del pueblo, y fue condenado a muerte, porque se había rebelado y había intentado destruir la libertad del pueblo. Mas cuando aquellos que querían que él fuese su gobernador vieron que había sido condenado a muerte, se enojaron, y he aquí enviaron a un tal Kishkumen al asiento judicial de Paorán, el cual asesinó a Paorán mientras ocupaba el asiento judicial. Y los siervos de Paorán lo persiguieron, pero he aquí fue tan rápida la fuga de Kishkumen que nadie pudo alcanzarlo. Y volvió a aquellos que lo habían enviado, y todos hicieron convenio, jurando por su eterno Hacedor, que no dirían a nadie que Kishkumen había asesinado a Paorán. Por lo tanto, Kishkumen no fue reconocido entre el pueblo de Nefi, porque se hallaba disfrazado en la ocasión en que asesinó a Paorán. Y Kishkumen y los de su banda, que habían hecho convenio con él, se mezclaron entre el pueblo de tal manera que no pudieron descubrirlos a todos, pero a cuantos hallaron, los condenaron a muerte. Y he aquí, de acuerdo con la voz del pueblo, nombraron a Pacumeni para que fuera juez superior y gobernador del pueblo, para regir en lugar de su hermano Paorán, y fue según su derecho. Y todo esto ocurrió en el año 40 del gobierno de los jueces, y llegó a su fin. Y acaeció que en el año 41 del gobierno de los jueces, los lamanitas juntaron un ejército innumerable, y lo armaron con espadas, y con cimitarras, y con arcos, y flechas, y cascos, y con petos, y con toda especie de escudos de varias clases. Y llegaron otra vez para trabar la batalla con los nefitas. Y los guiaba un hombre que se llamaba Coriantumr, y era descendiente de Zarahemla, y era un disidente de entre los nefitas, y un hombre fuerte y de grande estatura. Por lo que el rey de los lamanitas, cuyo nombre era Tubalot, hijo de Amorón, suponiendo que Coriantumr, por ser tan poderoso, podría hacer frente a los nefitas con su fuerza y gran sabiduría, al grado de que con mandarlo sometería a los nefitas, incitó por tanto a los lamanitas a la ira, y reunió a sus ejércitos, y les nombró a Coriantumr para que fuera su caudillo, y les mandó que emprendieran la marcha hacia la tierra de Zarahemla para luchar contra los nefitas. Y sucedió que por razón de tanta contención y tanta dificultad en el gobierno, no habían conservado guardias suficientes en la tierra de Zarahemla, porque no se habían supuesto que los lamanitas se atreverían a invadir el centro de sus tierras para atacar la gran ciudad de Zarahemla. Pero sucedió que Coriantumr marchó al frente de su numerosa hueste y cayó sobre los habitantes de la ciudad.
y su marcha fue tan sumamente rápida que no hubo tiempo para que los nefitas reunieran sus ejércitos. Por lo tanto, Coriantumr mató a los guardias que estaban a la entrada de la ciudad, y con todo su ejército entró en ella, y mataron a cuantos los resistían, a tal grado que tomaron toda la ciudad. Y sucedió que Pacumeni, que era el juez superior, huyó delante de Coriantumr hasta los muros de la ciudad, y aconteció que Coriantumr lo hirió contra la muralla de tal modo que murió, y así llegaron a su fin los días de Pacumeni. Y ahora bien, cuando Coriantumr vio que tenía en su poder la ciudad de Zarahemla, y vio que los nefitas habían huido delante de ellos, y que los habían matado, y que los habían encerrado en prisiones, y que él se había apoderado de la plaza más fuerte de toda esa tierra, cobró ánimo su corazón, al grado de que se dispuso a avanzar contra toda la tierra. Así que no se detuvo en la tierra de Zarahemla, sino que emprendió la marcha con un ejército grande hacia la ciudad de Abundancia, pues tenía la determinación de avanzar y abrirse paso con la espada, para apoderarse de las partes de la tierra hacia el norte. Y creyendo que las fuerzas principales de los nefitas se encontraban en el centro de la tierra, marchó adelante sin darles tiempo para reunirse, sino en pequeños grupos, y de esta manera se lanzaban sobre ellos, y los hacían caer a tierra. Pero he aquí que esta marcha de Coriantumr por el centro de sus tierras dio a Moronía una gran ventaja, a pesar de la magnitud del número de nefitas que habían perecido. Pues he aquí, Moronía no había supuesto que los lamanitas se atreverían a invadir el centro de la tierra, sino que asaltarían las ciudades fronterizas, como lo habían hecho hasta entonces. Por tanto, Moronía había hecho que sus ejércitos fuertes protegieran aquellas partes cerca de las fronteras. Mas he aquí, los lamanitas no se habían atemorizado como él quería, sino que habían entrado en el centro de la tierra, y se habían apoderado de la capital, que era la ciudad de Zarahemla, y marchaban por las partes principales de la tierra, matando al pueblo con gran mortandad, tanto hombres como mujeres y niños, apoderándose de muchas ciudades y de muchas plazas fuertes. Pero cuando Moronía se dio cuenta de esto, envió inmediatamente a Lehi con un ejército, para que los atajara antes que llegaran a la tierra de Abundancia. Y así lo hizo, y los atajó antes que llegaran a la tierra de Abundancia, y les dio la batalla, de modo que empezaron a retroceder hacia la tierra de Zarahemla. Y sucedió que Moronía los atajó en su retirada, y los combatió, de modo que se tornó en una batalla muy sangrienta. Sí, perecieron muchos, y entre el número de los que murieron también fue hallado Coriantumr. Y he aquí los lamanitas no podían retroceder, ni por el norte ni por el sur, ni por el este, ni por el oeste, porque los nefitas los tenían rodeados por todas partes. Y así Coriantumr había precipitado a los lamanitas en medio de los nefitas, a tal grado que estaban en su poder, y él mismo pereció, y los lamanitas se rindieron en manos de los nefitas. Y ocurrió que Moronía se apoderó nuevamente de la ciudad de Zarahemla, e hizo que los prisioneros lamanitas abandonaran el país en paz. Y así concluyó el año 41 del gobierno de los jueces. Capítulo 2. Elamán, hijo de Elamán, llega a ser juez superior. Gadiantón dirige la banda de Kishkumen. Un siervo de Elamán mata a Kishkumen y la banda de Gadiantón huye al desierto. Y aconteció que en el año 42 del gobierno de los jueces, después que Moronía hubo restablecido la paz entre los nefitas y los lamanitas, he aquí que no había quien ocupase el asiento judicial. Por tanto, empezó a haber de nuevo una contención entre el pueblo concerniente a quién debía ocupar el puesto. Y ocurrió que la voz del pueblo eligió a Elamán, hijo de Elamán, para ocupar el asiento judicial. Mas he aquí, Kishkumen, que había asesinado a Paorán, se puso al acecho para destruir también a Elamán, y lo apoyaron los de su banda, quienes habían concertado un pacto para que nadie supiera de su iniquidad.
porque había un tal Gadiantón, el cual era sumamente experto en muchas palabras, y también en su sutileza para llevar a cabo la obra secreta de asesinato y robo. Por tanto, llegó a ser jefe de la banda de Kishkumen, de manera que los lisonjeó, así como a Kishkumen, diciéndoles que si lo colocaban en el asiento judicial, concedería que los que pertenecían a su banda fuesen colocados en puestos de poder y autoridad entre el pueblo. Por tanto, Kishkumen procuró destruir a Elamán. Y sucedió que mientras se dirigía hacia el asiento judicial para destruir a Elamán, he aquí, uno de los siervos de Elamán, que había ido de noche y había logrado, usando un disfraz, un conocimiento de los planes que había urdido esta banda para destruir a Elamán, aconteció que al encontrar a Kishkumen, le dio una señal, por lo que éste le divulgó el objeto de su pretensión, suplicándole que lo condujera al asiento judicial para asesinar a Elamán. Y cuando el siervo de Elamán se enteró de todo lo que había en el corazón de Kishkumen, y que su intención era asesinar, y que también el objeto de los que pertenecían a su banda era matar y robar y obtener poder, y este era su secreto plan y su combinación, el siervo de Elamán le dijo a Kishkumen: «Vamos al asiento judicial». Y esto agradó extremadamente a Kishkumen, pues pensó que iba a poder cumplir su designio. Pero he aquí, mientras se dirigían al asiento judicial, el siervo de Elamán apuñaló a Kishkumen en el corazón, de manera que cayó muerto sin un solo gemido. Corrió entonces el siervo y le comunicó a Elamán todo lo que había visto, y oído, y hecho. Y aconteció que Elamán mandó a prender a esa banda de ladrones y asesinos secretos, a fin de ejecutarlos según la ley. Mas he aquí, cuando Gadiantón se enteró de que Kishkumen no volvía, temió ser destruido. Por lo tanto hizo que su banda lo siguiera, y huyeron de la tierra por un camino secreto al desierto, de modo que cuando Elamán los mandó a prender, no pudieron hallarlos en ninguna parte. Y en adelante se dirá más de este Gadiantón. Y de este modo concluyó el año 42 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi. Y he aquí, a la conclusión de este libro, veréis que este Gadiantón probó ser la ruina, sí, casi la completa destrucción del pueblo de Nefi. He aquí no me refiero al fin del libro de Elamán, sino al fin del libro de Nefi, del cual he tomado toda la relación que he escrito. Capítulo 3. Muchos nefitas emigran a la tierra del norte, construyen casas de cemento y llevan muchos anales. Decenas de miles de personas se convierten y son bautizadas. La palabra de Dios conduce a los hombres a la salvación. Nefi, hijo de Elamán, ocupa el asiento judicial. Y aconteció que en el año 43 del gobierno de los jueces, no hubo contenciones entre el pueblo de Nefi, aparte de un poco de orgullo que se manifestó en la iglesia, lo que causó unas leves disensiones entre la gente, las cuales quedaron resueltas hacia fines del año 43. Y no hubo contención entre la gente durante el año 44, ni hubo mucha contención en el año 45. Y ocurrió que en el año 46 sí hubo mucha contención y muchas disensiones, por las cuales hubo muchísimos que salieron de la tierra de Saraemla y se dirigieron a la tierra del norte, para heredar la tierra. Y viajaron una inmensa distancia, a tal grado que llegaron a grandes extensiones de aguas y muchos ríos. Sí, y se esparcieron por todas partes de aquella tierra, por todos los parajes que no habían quedado desolados y sin madera, por motivo de los numerosos habitantes que habían heredado la tierra previamente. Y no había parte del país que estuviese desolada, salvo por falta de madera, pero a causa de la inmensidad de la destrucción del pueblo que antes había habitado la tierra, la llamaron desolada. Y no había sino muy poca madera sobre la superficie de la tierra, por lo que la gente que fue allá se volvió sumamente experta en obras de cemento. Por tanto, construyeron casas de cemento en las cuales habitaron. Y sucedió que se multiplicaron y se extendieron,
y salieron de la tierra del sur para la tierra del norte, y se diseminaron a tal grado que empezaron a cubrir la superficie de toda esa tierra, desde el mar del sur hasta el mar del norte, y desde el mar del oeste hasta el mar del este. Y los que se hallaban en la tierra del norte vivían en tiendas y en casas de cemento, y dejaban crecer cuanto árbol brotara de la faz de la tierra, para que en lo sucesivo tuvieran madera para construir sus casas, sí, sus ciudades, y sus templos, y sus sinagogas y sus santuarios, y toda clase de edificios. Y aconteció que por estar tan sumamente escasa la madera en la tierra del norte, enviaban mucha por medio de embarcaciones. Y así habilitaron a la gente de la tierra del norte para que edificasen muchas ciudades, tanto de madera como de cemento. Y aconteció que muchos que eran del pueblo de Amón, que eran lamanitas de nacimiento, partieron también para esa tierra. Y hay muchos anales de los hechos de este pueblo, conservados por muchos de los de este pueblo, anales particulares y muy extensos, concernientes a ellos. Mas he aquí, no puede incluirse en esta obra la 100ª parte de los hechos de este pueblo. Sí, la historia de los lamanitas y de los nefitas, y sus guerras, y contiendas, y disensiones, y sus predicaciones, y sus profecías, y sus embarcaciones y construcción de barcos, y su edificación de templos, y de sinagogas, y de sus santuarios, y su rectitud, y sus iniquidades, y sus asesinatos, y sus robos, y sus pillajes, y todo género de abominaciones y fornicaciones. Pero he aquí, hay muchos libros y muchos anales de todas clases, y los han llevado mayormente los nefitas. Y los nefitas los han transmitido de una generación a otra, sí, hasta que han caído en transgresión y han sido asesinados, robados y perseguidos, y echados y muertos, y esparcidos sobre la superficie de la tierra, y se han mezclado con los lamanitas, hasta dejar de llamarse nefitas, volviéndose inicuos y salvajes y feroces, sí, hasta convertirse en lamanitas. Y vuelvo ahora a mi narración. Por tanto, lo que he referido había sucedido después de haber habido grandes contiendas y alborotos y guerras y disensiones entre el pueblo de Nefi. Y concluyó el año 46 del gobierno de los jueces. Y aconteció que hubo todavía gran contención en la tierra durante el año 47, sí, y también en el año 48. No obstante, Elamán ocupó el asiento judicial con justicia y equidad. Sí, se esforzó por observar los estatutos, y los juicios, y los mandamientos de Dios, e hizo lo que era recto a la vista de Dios continuamente, y anduvo en las vías de su padre, de tal modo que prosperó en la tierra. Y ocurrió que tuvo 2 hijos. Al mayor dio el nombre de Nefi, y al menor el nombre de Lei, y empezaron a crecer en el Señor. Y aconteció que hacia fines del año 48 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi, empezaron a cesar, en grado pequeño, las guerras y contiendas entre el pueblo de los nefitas. Y sucedió que en el año 49 del gobierno de los jueces, se estableció una paz continua en la tierra, todo menos las combinaciones secretas que Gadiantón, el ladrón, había establecido en las partes más pobladas de la tierra, combinaciones que en aquel tiempo no eran del conocimiento de aquellos que estaban a la cabeza del gobierno. Por tanto, no fueron destruidas. Y ocurrió que en este mismo año hubo una prosperidad sumamente grande en la iglesia, de tal modo que miles se unieron a la iglesia y fueron bautizados para arrepentimiento. Y tan grande fue la prosperidad de la iglesia, y tantas las bendiciones que se derramaron sobre el pueblo, que aún los propios sumos sacerdotes y maestros se maravillaron en extremo. Y aconteció que la obra del Señor prosperó, a tal grado que se bautizaron muchas almas, e ingresaron a la iglesia de Dios, sí,
hasta decenas de miles. Así vemos que el Señor es misericordioso para con todos aquellos que con la sinceridad de su corazón quieran invocar su santo nombre. Sí, así vemos que la puerta del cielo está abierta para todos. Sí, para todos los que quieran creer en el nombre de Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Sí, vemos que todo aquel que quiera puede asirse a la palabra de Dios, que es viva y poderosa, que partirá por medio toda la astucia, los lazos y las artimañas del diablo, y guiará al hombre de Cristo por un camino estrecho y angosto, a través de ese eterno abismo de miseria que se ha dispuesto para hundir a los inicuos, y depositará su alma, sí, su alma inmortal, a la diestra de Dios en el reino de los cielos, para sentarse con Abraham, con Isaac y con Jacob, y con todos nuestros santos padres, para no salir más. Y en este año hubo gozo continuo en la tierra de Zarahemla, y en todas las regiones circunvecinas, sí, en toda la tierra que poseían los nefitas. Y aconteció que hubo paz y un gozo inmenso durante el resto del año 49. Sí, y también hubo continua paz y gran gozo en el año 50 del gobierno de los jueces. Y en el año 51 del gobierno de los jueces también hubo paz, con excepción del orgullo que empezó a insinuarse en la iglesia, no dentro de la iglesia de Dios, sino en el corazón de aquellos que profesaban pertenecer a ella. Y se ensalzaron en el orgullo, al grado de perseguir a muchos de sus hermanos. Y esta fue una iniquidad muy grande, que hizo que la parte más humilde del pueblo sufriera grandes persecuciones y pasara muchas aflicciones. No obstante, ayunaron y oraron frecuentemente, y se volvieron más y más fuertes en su humildad, y más firmes en la fe de Cristo, hasta henchir sus almas de gozo y de consolación, sí, hasta la purificación y santificación de sus corazones, santificación que viene de entregar el corazón a Dios. Y sucedió que el año 52 también concluyó en paz, salvo el desmedidamente grande orgullo que había entrado en el corazón del pueblo, y fue por motivo de sus grandes riquezas y su prosperidad en la tierra, y aumentaba en ellos día tras día. Y aconteció que Elamán murió en el año 53 del gobierno de los jueces, y Nefi, su hijo mayor, empezó a gobernar en su lugar. Y ocurrió que ocupó el asiento judicial con justicia y equidad. Sí, guardó los mandamientos de Dios, y anduvo en las vías de su padre. Capítulo 4. Los disidentes nefitas y los lamanitas unen sus fuerzas y se apoderan de la tierra de Zarahemla. Las derrotas les sobrevienen a los nefitas por motivo de su maldad. La iglesia decae y el pueblo se vuelve débil, igual que los lamanitas. Y sucedió que en el año 54 hubo muchas disensiones en la iglesia, y también hubo una contienda entre el pueblo, al grado de que se derramó mucha sangre. Y los rebeldes fueron muertos y echados de la tierra, y se fueron al rey de los lamanitas. Y aconteció que trataron de incitar a los lamanitas a la guerra contra los nefitas. Mas he aquí, los lamanitas temían en extremo, a tal grado que no quisieron escuchar las palabras de aquellos disidentes. Pero acaeció que en el año 56 del gobierno de los jueces, hubo disidentes que se pasaron de los nefitas a los lamanitas, y junto con los otros, lograron provocarlos a la ira contra los nefitas, y todo aquel año se estuvieron preparando para la guerra. Y en el año 57 fueron a la batalla contra los nefitas, y dieron principio a la obra de muerte, sí, al grado de que en el año 58 del gobierno de los jueces lograron apoderarse de la tierra de Zarahemla, sí, y también de todas las tierras, hasta la que se encontraba cerca de la tierra de abundancia. Y los nefitas y los ejércitos de Moronía fueron rechazados hasta la tierra de abundancia,
y allí se fortificaron contra los lamanitas desde el mar del oeste hasta el este. Y esta línea que habían fortificado, y en la cual habían apostado sus tropas para defender su país del norte, era una jornada de un día para un nefita. Y así fue como esos disidentes nefitas, con la ayuda de un numeroso ejército lamanita, se habían apoderado de todas las posesiones de los nefitas que se hallaban en la tierra del sur. Y todo esto aconteció en los años 58 y 59 del gobierno de los jueces. Y sucedió que en el año 60 del gobierno de los jueces, Moronía y sus ejércitos lograron ocupar muchas partes del país. Sí, reconquistaron muchas ciudades que habían caído en manos de los lamanitas. Y aconteció que en el año 61 del gobierno de los jueces, lograron recuperar hasta la mitad de sus posesiones. Ahora bien, ni estas grandes pérdidas para los nefitas, ni la terrible mortandad que hubo entre ellos, habrían acontecido de no haber sido por su maldad y su abominación que había entre ellos. Sí, y se hallaba también entre aquellos que profesaban pertenecer a la Iglesia de Dios. Y fue por el orgullo de sus corazones, por razón de sus inmensas riquezas. Sí, fue a causa de haber oprimido a los pobres, negando su alimento a los que tenían hambre, y sus vestidos a los que estaban desnudos, e hiriendo a sus humildes hermanos en sus mejillas, burlándose de lo que era sagrado, negando el espíritu de profecía y de revelación, asesinando, robando, mintiendo, hurtando, cometiendo adulterio, levantándose en grandes contiendas y desertando, y yéndose a la tierra de Nefi entre los lamanitas. Y a causa de su gran perversidad y su jactancia de su propio poder, fueron abandonados a su propia fuerza, de modo que no prosperaron, sino que los lamanitas los afligieron e hirieron y echaron delante de ellos, hasta que los nefitas habían perdido la posesión de casi todas sus tierras. Pero he aquí, Moronía predicó muchas cosas al pueblo por motivo de su iniquidad, y también Nefi y Lei, que eran los hijos de Elamán, predicaron muchas cosas a los del pueblo. Sí, y les profetizaron muchas cosas concernientes a sus iniquidades y lo que les sobrevendría si no se arrepentían de sus pecados. Y sucedió que se arrepintieron, y a medida que se arrepentían comenzaban a prosperar. Porque cuando vio Moronía que se arrepintieron, se aventuró a conducirlos de un lugar a otro, y de ciudad en ciudad, hasta que lograron recuperar la mitad de todas sus propiedades y la mitad de todas sus tierras. Y así concluyó el año 61 del gobierno de los jueces. Y aconteció que en el año 62 del gobierno de los jueces, Moronía no pudo recuperar más posesiones de los lamanitas, de manera que abandonaron su proyecto de reconquistar el resto de sus tierras, porque tan numerosos eran los lamanitas, que les fue imposible a los nefitas sobrepujarlos, por lo que Moronía puso a todos sus ejércitos a defender aquellas partes que él había tomado. Y sucedió, por motivo de la magnitud del número de los lamanitas, que los nefitas temieron en gran manera, no fuese que los vencieran, y fueran hollados, y muertos, y destruidos. Sí, empezaron a recordar las profecías de Alma, y también las palabras de Mosía, y vieron que habían sido una gente dura de cerviz, y que habían despreciado los mandamientos de Dios, y que habían alterado y hollado con los pies las leyes de Mosía, o sea, aquello que el Señor le mandó que diera al pueblo, y vieron que se habían corrompido sus leyes, y que ellos se habían vuelto un pueblo inicuo, a tal grado que eran inicuos a semejanza de los lamanitas. Y por motivo de su iniquidad, la iglesia había empezado a decaer, y comenzaron a dejar de creer en el espíritu de profecía y en el espíritu de revelación, y los juicios de Dios se cernían sobre ellos. Y vieron que se habían vuelto débiles como sus hermanos los lamanitas, y que el espíritu del Señor no los preservaba más,
Sí, se había apartado de ellos, porque el Espíritu del Señor no habita en templos inmundos. Por lo tanto, el Señor cesó de preservarlos por su milagroso e incomparable poder, porque habían caído en un estado de incredulidad y terrible iniquidad, y vieron que los lamanitas eran sumamente más numerosos que ellos, y que a menos que se allegaran al Señor su Dios, tendrían que perecer inevitablemente. Pues he aquí, vieron que la fuerza de los lamanitas era tan grande como la suya propia, hombre por hombre, y de este modo habían caído en esta gran transgresión. Sí, de esta manera se habían vuelto débiles, a causa de su transgresión, en el término de no muchos años. Capítulo 5. Nefi y Lehi se dedican a predicar. Sus nombres los inducen a regir sus vidas conforme al modelo de sus antepasados. Cristo redime a aquellos que se arrepienten. Nefi y Lehi logran convertir a muchos, son encarcelados y son envueltos como por fuego. Una nube de obscuridad cubre a 300 personas. Tiembla la tierra, y una voz manda a los hombres que se arrepientan. Nefi y Lehi conversan con ángeles, y los de la multitud son rodeados por fuego. Y aconteció que en este mismo año, he aquí, Nefi entregó el asiento judicial a un hombre llamado Sesoram, porque como la voz del pueblo establecía sus leyes y sus gobiernos, y los que escogieron lo malo eran más numerosos que los que eligieron lo bueno, estaban por tanto madurando para la destrucción, porque se habían corrompido las leyes. Sí, y no solo esto, eran un pueblo de dura cerviz, a tal grado que no podían ser gobernados por la ley ni por la justicia, sino para su destrucción. Y sucedió que Nefi estaba fastidiado a causa de la iniquidad de ellos, y renunció al asiento judicial, y se dedicó a predicar la palabra de Dios todo el resto de sus días, y también su hermano Lehi todo el resto de sus días, porque se acordaban de las palabras que su padre, Elamán, les había hablado. Y estas son las palabras que había hablado. He aquí, hijos míos, quiero que os acordéis de guardar los mandamientos de Dios, y quisiera que declaraseis al pueblo estas palabras. He aquí, os he dado los nombres de nuestros primeros padres que salieron de la tierra de Jerusalén, y he hecho esto para que cuando recordéis vuestros nombres, los recordéis a ellos, y cuando os acordéis de ellos, recordéis sus obras, y cuando recordéis sus obras, sepáis por qué se dice y también se escribe que eran buenos. Por lo tanto, hijos míos, quisiera que hicieseis lo que es bueno, a fin de que se diga y también se escriba de vosotros, así como se ha dicho y escrito de ellos. Y ahora bien, hijos míos, he aquí hay algo más que deseo de vosotros. Y este deseo es que no hagáis estas cosas para vanagloriaros, sino que hagáis estas cosas para haceros un tesoro en el cielo, sí, el cual es eterno y no se desvanece, sí, para que tengáis ese precioso don de la vida eterna, que según tenemos motivo para suponer, se ha concedido a nuestros padres. Oh, recordad, recordad, hijos míos, las palabras que el rey Benjamín habló a su pueblo. Sí, recordad que no hay otra manera ni medio por los cuales el hombre pueda ser salvo, sino por la sangre expiatoria de Jesucristo, que ha de venir. Sí, recordad que Él viene para redimir al mundo. Y acordaos también de las palabras que Amulec habló a Sesrom en la ciudad de Amonía, pues le dijo que el Señor de cierto vendría para redimir a su pueblo, pero que no vendría para redimirlos en sus pecados, sino para redimirlos de sus pecados. Y ha recibido poder,
que le ha sido dado del Padre, para redimir a los hombres de sus pecados por motivo del arrepentimiento. Por tanto, ha enviado a sus ángeles para declarar las nuevas de las condiciones del arrepentimiento, el cual conduce al poder del Redentor para la salvación de sus almas. Y ahora bien, recordad, hijos míos, recordad que es sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer vuestro fundamento, para que cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, sí, sus dardos en el torbellino, sí, cuando todo su granizo y furiosa tormenta os azoten, esto no tenga poder para arrastraros al abismo de miseria y angustia sin fin, a causa de la roca sobre la cual estáis edificados, que es un fundamento seguro, un fundamento sobre el cual, si los hombres edifican, no caerán. Y sucedió que estas fueron las palabras que Elamán enseñó a sus hijos. Sí, les enseñó muchas cosas que no se han escrito, y también muchas cosas que están escritas. Y se acordaron de sus palabras, y por tanto, guardando los mandamientos de Dios, salieron a enseñar la palabra de Dios entre todo el pueblo de Nefi, comenzando por la ciudad de Abundancia. Y de allí fueron a la ciudad de Hid, y de la ciudad de Hid a la ciudad de Mulek, y así de una ciudad a otra, hasta que hubieron ido entre todo el pueblo de Nefi, que se hallaba en la tierra del sur, y de allí fueron a la tierra de Saraemla, entre los lamanitas. Y sucedió que predicaron con gran poder, a tal grado que confundieron a muchos de aquellos disidentes que se habían apartado de los nefitas, de modo que se adelantaron y confesaron sus pecados, y fueron bautizados para arrepentimiento, e inmediatamente volvieron a los nefitas para tratar de repararles los agravios que habían causado. Y acaeció que Nefi y Lehi predicaron a los lamanitas con tan gran poder y autoridad, porque se les había dado poder y autoridad para hablar, y también les había sido indicado lo que debían hablar. Por lo tanto, hablaron, para el gran asombro de los lamanitas, hasta convencerlos, a tal grado que 8,000 de los lamanitas que se hallaban en la tierra de Saraemla y sus alrededores fueron bautizados para arrepentimiento, y se convencieron de la iniquidad de las tradiciones de sus padres. Y sucedió que Nefi y Lehi partieron de allí para ir a la tierra de Nefi. Y aconteció que los capturó un ejército lamanita, y los echaron en la prisión, sí, en la misma prisión en que los siervos de Limi habían echado a Amón y sus hermanos. Y después de haber estado muchos días en la prisión, sin alimento, he aquí llegaron a la prisión para sacarlos a fin de matarlos. Y sucedió que Nefi y Lehi fueron envueltos como por fuego, de modo que no se atrevieron a echarles mano por miedo de ser quemados. No obstante, Nefi y Lehi no se quemaban, y se hallaban como si estuviesen en medio del fuego, y no se quemaban. Y cuando vieron que los rodeaba un pilar de fuego, y que no los quemaba, sus corazones cobraron ánimo, porque vieron que los lamanitas no se atrevían a echarles mano, ni se atrevían a acercárseles, sino que estaban como si hubieran quedado mudos de asombro. Y ocurrió que Nefi y Lehi se adelantaron y empezaron a hablarles, diciendo: No temáis, porque he aquí, es Dios quien os ha manifestado esta maravilla, con lo cual os es mostrado que no podéis echar mano de nosotros para matarnos. Y he aquí, cuando hubieron dicho estas palabras, tembló la tierra fuertemente, y los muros de la prisión se sacudieron como si estuviesen a punto de caer al suelo. Pero he aquí no cayeron, y los que se hallaban en la prisión eran lamanitas y nefitas, que eran disidentes. Y sucedió que los cubrió una nube de obscuridad, y se apoderó de ellos un espantoso e imponente temor. Y aconteció que llegó una voz como si hubiera provenido de encima de la nube de obscuridad, diciendo: Arrepentíos, arrepentíos,
y no intentéis más destruir a mis siervos, a quienes os he enviado para declarar buenas nuevas. Y ocurrió que cuando oyeron esta voz, y percibieron que no era una voz de trueno, ni una voz de un gran ruido tumultuoso, mas he aquí, era una voz apacible de perfecta suavidad, cual si hubiese sido un susurro, y penetraba hasta el alma misma. Y a pesar de la suavidad de la voz, he aquí, la tierra tembló fuertemente, y otra vez se sacudieron los muros de la prisión como si fueran a derribarse, y he aquí, no se disipó la nube de tinieblas que los había envuelto. Y he aquí nuevamente vino la voz diciendo, arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca, y no procuréis más destruir a mis siervos. Y sucedió que la tierra tembló de nuevo, y los muros se sacudieron. Y también por tercera vez vino la voz, y les habló palabras maravillosas que el hombre no puede expresar. Y temblaron otra vez los muros, y se estremeció la tierra, como si fuera a partirse. Y aconteció que los lamanitas no podían huir a causa de la nube de tinieblas que los cubría. Sí, y también estaban sin poder moverse debido al temor que les había sobrevenido. Y había entre ellos uno que era nefita de nacimiento, que había pertenecido en otro tiempo a la iglesia de Dios, pero se había separado de ella. Y sucedió que se volvió, y he aquí, vio los semblantes de Nefi y Lehi a través de la nube de tinieblas, y he aquí brillaban en gran manera, aun como los rostros de ángeles. Y vio que alzaron sus ojos al cielo, y se hallaban en actitud de estar hablando o dirigiendo la voz a algún ser a quien contemplaban. Y ocurrió que este hombre gritó a los de la multitud para que se volvieran y miraran, y he aquí, les fue dado poder para volverse y mirar. Y vieron las caras de Nefi y de Lehi, y dijeron al hombre, he aquí, ¿qué significan todas estas cosas? ¿Y con quién conversan estos hombres? Y este hombre se llamaba Aminadab, y les dijo, conversan con los ángeles de Dios. Y sucedió que le dijeron los lamanitas, ¿qué haremos para que sea quitada esta nube de tinieblas que nos cubre? Y les dijo Aminadab, debéis arrepentiros y clamar a la voz hasta que tengáis fe en Cristo, de quien os enseñaron Alma, Amulec y Sesrom, y cuando hagáis esto, será quitada la nube de tinieblas que os cubre. Y aconteció que empezaron todos a clamar a la voz de aquel que había hecho temblar la tierra. Sí, clamaron hasta que se dispersó la nube de tinieblas. Y sucedió que cuando miraron a su derredor, y vieron que se había disipado la nube de tinieblas que los cubría, he aquí, vieron que estaban rodeados, sí, cada uno de ellos, por una columna de fuego. Y Nefi y Lehi estaban en medio de ellos. Sí, se hallaban rodeados. Sí, se hallaban como si estuvieran en medio de llamas de fuego. Sin embargo, ni los dañó ni incendió los muros de la prisión, y fueron llenos de ese gozo que es inefable y lleno de gloria. Y he aquí, el Santo Espíritu de Dios descendió del cielo, y entró en sus corazones, y fueron llenos como de fuego, y expresaron palabras maravillosas. Y sucedió que llegó a ellos una voz, sí, una voz agradable, cual si fuera un susurro, diciendo, paz, paz a vosotros, por motivo de vuestra fe en mi bien amado, que era desde la fundación del mundo. Y cuando oyeron esto, alzaron la vista como para ver de dónde venía la voz. Y he aquí, vieron abrirse los cielos, y descendieron ángeles del cielo y les ministraron. Y eran como unas 300 almas las que vieron y oyeron estas cosas. Y les fue mandado que fueran, y no se maravillaran, ni tampoco dudaran.
Y ocurrió que fueron, y ejercieron su ministerio entre el pueblo, declarando en todas las regiones inmediatas las cosas que habían oído y visto, de tal manera que se convencieron de ellas la mayor parte de los lamanitas, a causa de la grandeza de las evidencias que habían recibido. Y cuantos se convencieron dejaron sus armas de guerra, así como su odio y las tradiciones de sus padres. Y sucedió que entregaron a los nefitas las tierras de sus posesiones.